Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente ahora en este miércoles 26 de mayo para poder compartirte un poco más sobre la palabra de Dios. Somos el grupo ASBE de Monterrey y queremos, analizar contigo la palabra de Dios en este capítulo muy hermoso de San Marcos, el capítulo número 10, versículo 32 al 45. Vamos a dar inicio al Santo Evangelio y luego pasaremos un poco a la meditación. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles y se burlarán de él. Le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los 3 días resucitará. Se acercan a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y les dice: Maestro, queremos que nos concedas lo que te pedimos. Él les dijo: ¿qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron: concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podréis beber de la copa que yo voy a beber y a ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Ellos respondieron: sí podemos. Jesús les dijo: la copa que yo voy a beber, sí la beberáis también, y seréis bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a la derecha o a la izquierda no es cosa mía el concederlo, sino es para quienes está preparado. Al oír esto, los otros 10 empezaron a indignarse con Santiago y con Juan. Jesús, llamándoles, les dice: ¿sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y grandes que oprimen con su poder? Pero que no sea así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros sea el servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros que se haga esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate para muchos. Palabra del Señor. Mira, en este inicio de reflexión yo quisiera compartirte que en ese tiempo Jesús trataba de hablar con sus discípulos y decirles lo importante que era el servicio y la entrega, pero los discípulos estaban en otro canal, discutían sobre los primeros puestos del reino y cómo acceder a ellos. Ellos querían sentarse a la derecha o a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo para asegurar un lugar con nuestro Señor. Esto indicaba que no estaban preparados todavía con esta escuela y con esta esencia que el Señor quería mostrarles para la plenitud de su reino. Ellos estaban todavía con la ideología de alguna manera anterior y querían de alguna manera tener esta situación de resguardo, ¿verdad? De tener un lugar específico dentro del reino de Dios. Entonces su mentalidad todavía no estaba ajustada al pensar de Jesús para este nuevo comienzo. Entonces, a pesar de que ellos pasaron mucho tiempo en convivencia con Jesús, todavía su mentalidad no estaba renovada, no habían entendido cuál era el plan de Jesús en todo esto y por lo tanto condicionaban esta situación de espacio, de algún puesto, de algún lugar preferencial con nuestro Señor Jesucristo, como un pago a lo mejor a la retribución por de alguna manera seguir a Jesús. Mira, quiero platicarte un poco sobre este versículo 32-34 de este capítulo 10 de San Marcos que estamos viendo. Esta es la tercera ocasión en que se muestra o se anuncia la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ya Isaías lo había anunciado y lo había dado a conocer, y tenemos una cita para ello, es en Isaías 50, del 4 al 6 y versículo 53 del 1 al 10. Es ahí donde se muestra también el anuncio de la pasión de nuestro Señor.
Sin embargo, Jesús quiere poner en alerta a los discípulos diciéndole la tortura que va a vivir y de la manera en que va a enfrentar todo este momento para la redención del mundo. Ahí nuestro Señor trata de capacitar todavía en este momento a los discípulos para que ellos puedan seguirlo y puedan anunciar este sufrimiento como bueno, como un beneficio para el mundo en cuestión de la redención. Pero los discípulos estaban en otro rollo. Y entonces al momento que empiezan a captar todo, obviamente se espantan y empiezan de alguna manera a sentir miedo. Miedo porque ellos decían que cómo era posible para ellos el Mesías era, bueno, pues alguien intocable, alguien que no corría ningún tipo de riesgo, y sin embargo estaban viendo que con nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues esto era diferente por lo que Él mostraba. Entonces, fíjate qué importante es que nosotros podamos no nada más conocer un poco más sobre la pasión de nuestro Señor, sino también empaparnos de esto que el Señor quiere mostrar como precio de redención. Yo te invito a seguir meditando con nosotros. Mira, en el capítulo 10 que estamos viendo de San Marcos, en el versículo 35-37, podemos ver cómo Santiago y Juan piden este primer puesto para tener un lugar preferencial con nuestro Señor. Ellos realmente no entendían lo que el Señor quería hacer dentro de la comunidad que había estado formando con sus discípulos, porque ellos estaban, bueno, pues con su pensamiento en sus ambiciones personales. Santiago y Juan requieren esta preferencia en la gloria del reino para asegurar estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. No entienden la propuesta de Jesús como a veces nosotros no entendemos todavía a 2000 y pico de años adelante, no entendemos la propuesta de Jesús en cuanto a lo que nos pide hacer también en nuestro punto, ¿verdad? En nuestro entender y en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esto refleja nada más dos cosas: la tensión que se logró en este tiempo entre los discípulos por querer estar en un sitio preferencial, y que de alguna manera, bueno, pues también lo sufrimos hoy por hoy, ¿verdad? Todo mundo queremos tener pues ese lugar preferencial. Entonces, veamos cómo nuestro Señor ilumina de una manera majestuosa esto. Mira esta respuesta de nuestro Señor. Es una respuesta contundente y firme para poder ubicar a los discípulos en el lugar donde tienen que estar y de la manera en la que tienen que pensar. Les dice, no saben lo que piden. ¿Van a poder ser capaces de tomar este cáliz y de bautizarse con el bautismo que yo tendré? Y ellos contestan que sí. Sin embargo, a los pocos días abandonan a Jesús cuando realmente lo aprenden. Entonces, del ser con el hacer como que no coincidimos. Entonces, lo que Jesús tiene para ofrecer a los discípulos y aún a nosotros es ofrecer el cáliz de su bautismo, porque recordemos que es un bautismo de sangre, es un bautismo de martirio y el sufrimiento en la cruz. Entonces, tenemos que entender que este llamado que les hace a los discípulos y que nos hace a nosotros mismos es precisamente en el amor, en la donación, en el servicio, pero sobre todo en la humildad. Tenemos que, donde nos ponga el Señor, dar testimonio, y testimonio grande. Ahora veremos el versículo 41-44 de este capítulo 10 de San Marcos. Y podremos ver cómo el imperio, de alguna manera, el imperio romano tenía controlada la situación en ese tiempo. Había abusos, había situaciones reprensivas para toda la gente. Estaban, de alguna manera, controlaban los atributos que había y el pago de impuestos. Entonces era algo con lo que Jesús no iba. No le gustaba ese abuso y no le gustaba el que se manejaran las cosas de esa manera.
Entonces, para sus discípulos el Señor le dice que no sea así entre ustedes, que el que quiera ser el más importante, que se haga el servidor de todos, y el que quiera tener algún privilegio o alguna situación adicional, que se haga el último de todos. Fíjate cómo es importante ver estas dos situaciones que el Señor les pide. Tiene que tener la comunidad, humildad, servicio, entrega, pero todo sumado al amor, para que pueda tener algún tipo de esencia de nuestro Señor. Entonces, fíjate qué importante es que aún en este tiempo nosotros podamos ofrecer pues este servicio al Señor desde el lugar donde nos tenga trabajando, que podamos darle el servicio en el amor, en la humildad y sin esperar nada a cambio. Vamos a finalizar en este capítulo 10 del versículo de San Marcos, en el versículo 45, donde el Señor entrega su misión y dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por el rescate de muchos. Este rescate de Jesús Mesías, siervo, del cual nos habló Isaías en el capítulo 42, versículo 9 y subsiguientes, de manera que nosotros podamos tener también muy permeado en nuestro entendimiento y en nuestra razón este cambio de pensamiento del cual el Señor nos habla, y también este cambio de actitud en el servicio por el amor. ¿Cómo estás sirviendo y para quién lo estás haciendo? Que tengas buen día, nos vemos pronto.